Emilio Tapia. Emilio Tapia, cuya sombra ahora aparece detrás de algunos de los contratos multimillonarios de gestión del riesgo en Girón, Santander. La información que es revelada en las últimas horas por metropolitano.com.co y nuestro colega Javier Flores generan muchas inquietudes de cómo las empresas relacionadas con Emilio Tapia terminan apareciendo en los contratos de gestión del riesgo. Javier, buenos días, bienvenido a la W. Hola Juan Pablo, buenos días. Bueno, Javier, ¿cuál es esa sombra de Emilio Tapia que ahora aparece sobre gestión del riesgo? ¿En qué contratos? ¿Por qué montos? De Emilio Tapia y de los Nule, Juan Pablo. Pues lo que pasa es que después de que el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, hiciera referencia a los contratos de Girón, una noticia que fue bastante divulgada y que pues causó mucho impacto aquí en nuestra región, el doctor Carrillo había dicho que se habían adjudicado varios contratos en la administración de Olmedo López y de Sneider Pinilla cuando estaban al frente de la entidad y que aparentemente pues tenían varias irregularidades. Nos pusimos a investigar las empresas que fueron beneficiadas con esos contratos para la mitigación del riesgo, que sumados en la investigación que hicimos, solamente en esta investigación sumados pueden llegar a los 350.000 millones de pesos. Pues, oh sorpresa, que encontramos en la revisión de los documentos y las actas de los procesos a los mismos de siempre, Juan Pablo. Nombres de empresas y personas directamente relacionadas con Emilio Tapia y con los primos Nule. Empresas que recibieron esos contratos en Girón sin licitaciones, a dedo, por el sistema de invitación simplemente, en un par de días, de manera rápida, muy express, y que se consorcionaron en una unión temporal que se llama Conexión Carrizal, y ese es el punto clave. Conexión Carrizal. Recibieron varios contratos y pues estamos investigando. Esto es una investigación en desarrollo que hemos hecho en Metropolitano con Oscar Rey, nuestro periodista, y ahí está la clave, en esa unión temporal, Conexión Carrizal. Allí hay varias empresas y hay una en particular, Juan Pablo, que se llama Ingeniería Universal Aplicada SAS, que tiene relación directa con Tapia. Fue creada en 2016 por Ricardo Castillo Baute en Cartagena, y bueno, aquí hay un entramado de empresas también que es bastante difícil identificar, sí, pero que esa empresa en particular, Ingeniería Universal Aplicada SAS, pues tuvo como socio Juan Carlos Aldana, primo de Tapia, quien estuvo involucrado en el escándalo de centros poblados, revelado en su momento por la W. Entonces ahí vamos, Juan Pablo. Claro, Javier, usted en este artículo y con sus compañeros de Metropolitano pues dan bastantes nombres que han salido a la luz en este escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Aparece el actual director administrativo de la Cámara de Representantes, su ex esposa también, exalcaldesa de Girón. Pero para poder entender cómo se pudo haber gestado este escándalo de corrupción, quiero que usted nos cuente algo que no me queda claro con el artículo, y es esa emergencia que fue declarada por la exalcaldesa, la señora Julia Moraima Rodríguez. ¿Sí existió o fue de esas emergencias que se terminaron inventando para poder tener caja y al final tener recursos disponibles que después aparentemente se pudieron haber ido para corrupción? Sí, lo que pasa es que a principios de septiembre, a finales de agosto, a principios de septiembre, hubo unos días de lluvias muy fuertes en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron algunas emergencias en Girón, en un sector que se llama Carrizal. Ahí hay varios, digamos, puntos poblados, Carrizal campestre, hay unas veredas allí en el municipio de Girón. Entonces, a raíz de de esas emergencias, la exalcaldesa o la alcaldesa en ese momento, Julia Rodríguez, que es la exesposa del actual director administrativo de la Cámara de Representantes, el doctor John Abiud Ramírez,
ella llamó a una reunión del Comité de Desastres del municipio y votaron 17 personas. La mayoría sí votó la declaratoria de la calamidad. Entonces, pues digamos que allí sí hay un acto administrativo, un decreto a través del cual se declaró la calamidad pública en esa zona que es ribereña al Río de Oro en Girón. Javier, hablemos ahora del papel de Viga Infraestructura y de su representante legal en medio de todo este caso. Perdón, ¿me repites? Hablemos ahora de cuál fue el papel de Viga Infraestructura y de su representante legal en todo este caso. Viga Infraestructura es una de las empresas consorciadas en la unión temporal, ¿no? Viga Infraestructura, sucursal Colombia, es una empresa panameña que está en el consorcio con otras 3 empresas. Se llaman Grupo Construcenter SAS, Sociedad Especializada en Ingeniería SAS y Ingeniería Aplicada SAS. Viga Infraestructura es una de esas empresas y llama la atención, justamente nos llamó la atención un dato de esa empresa en particular, y es que tenía toda la experiencia para poder presentarse a realizar la ejecución de este contrato, uno de esos contratos, uno de 185 mil millones, pero terminó finalmente no presentándose sola, sino entrando al consorcio para darle la experiencia a la Unión Temporal Carrizal y poder con las otras empresas tener el acceso a ese contrato, que son 3 contratos los que hemos investigado realmente. Uno de 185 mil millones, que es el más grande, uno de 48 mil millones y uno de 57 mil millones. Pero hay que decir que eso no suman los 350 mil millones, que fue lo que Schneider Pinilla en ese momento viabilizó, pues con Olmedo López obviamente como director, viabilizaron 350 mil millones para varias obras en Girón. Y ahí están esos 3 contratos. Javier, quiero preguntarle por las personas que están detrás de estas empresas, de los contratos y que estarían relacionadas con Emilio Tapia. Nosotros acá en la W, justo antes de que finalizara la campaña electoral el año anterior, habíamos evidenciado que también Emilio Tapia tenía relaciones con otros contratos. ¿Son estas mismas personas las que están relacionadas con estos contratos en Santander? No hemos podido identificar que sean las mismas personas, pero lo que dices es cierto. Sí encontramos algunas líneas de empresas de Emilio Tapia que están en otras obras diferentes a gestión del riesgo aquí en Santander, varias. Pero para responder la pregunta en particular, pues no hemos encontrado una línea. Lo que sí aparece de una manera muy curiosa es que hay unos contratistas en Girón, digamos, bastante reconocidos, que son los hermanos Barajas, Gustavo Barajas y Carlos Barajas. Ellos han sido socios en varias empresas de los primos Nule y frecuentemente ganan licitaciones, particularmente en Girón. Esa es una conexión que estamos, digamos, tratando de establecer mucho más con los Nule, en este caso de gestión del riesgo, a través de una empresa que se llama ABS Materiales y Servicios, que es propiedad de esos contratistas, y uno de ellos aparece en varias fotos que se han conocido públicamente incluso, cuando Olmedo López y Schneider Pinilla estuvieron en esa época, que era la época de elecciones, cuando se estaban definiendo las elecciones de Girón el año pasado, y aparecen esos contratistas en las fotos revisando algunos puntos donde se iban a hacer las obras. Javier, ¿y qué pasó con las obras? ¿Se hicieron o no? Los contratos están en ejecución en el papel, pero la verdad es que nosotros hemos hecho ya 2 visitas al sector de Carrizal y no hemos visto, no se ve, la verdad no se ve que se estén haciendo algunas obras. Lo que nosotros, digamos, pudimos establecer es que sí se hicieron unos adelantos, unos anticipos, por lo menos al contrato de los 185 mil millones, sí, pero eso es algo que estamos tratando de establecer con las actuales directivas de gestión del riesgo. Si esos contratos
o si están ejecutando o no, porque no hemos tenido certeza de eso. Igual que unos contratos en Oiva, donde también, en Oiva Santander, que es un municipio del sur de Santander, donde también aquí viene la conexión con Jonaviu Ramírez, el director administrativo de la Cámara, que es un fuerte jugador político en Girón, realmente es el que manda en Girón, es un gran cacique político en Girón, y desde hace varios años también en Oiva Santander, y allí hay otro capítulo en Oiva con varios contratos de gestión del riesgo, pues aparentemente, digamos, con irregularidades. Y de hecho cierran ustedes esta nota en metropolitano.com.co hablando de una investigación que sigue. Y es otro contrato de Emilio Tapia, o bueno, con el que se beneficiaría Emilio Tapia, por casi 100.000 millones, también en Girón, Javier. Sí, es que hay varios contratos, por eso, digamos, insisto, Juan Pablo, en que lo que en ese momento viabilizó gestión del riesgo, además muy rápidamente, sin licitaciones, en 3 días, esto todo ocurrió en 3 días, o sea, en 3 días se declaró la calamidad, la alcaldesa hizo la solicitud a gestión del riesgo a través de Schneider Pinilla, gestionaron rápidamente eso y se autorizaron recursos por 350.000 millones de pesos para varios contratos en Girón, solo en Girón. Entonces, allí, pues digamos que tenemos 3 contratos identificados, pero hay otro grandecito de casi 100.000 millones que estamos haciéndole el seguimiento. Estaremos atentos, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos en la W. Gracias, Juan Pablo.